Los prótidos son biomoléculas orgánicas. Están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En ocasiones aparecen fósforo y azufre. Este grupo está compuesto por 3 tipos de moléculas, que se clasifican atendiendo a su tamaño. Son los aminoácidos, los péptidos y las proteínas. Aminoácidos. Son moléculas pequeñas, monómeros de los péptidos y las proteínas. Son cristalinos, casi todos dulces y presentan isomería, ya que poseen un carbono unido a 4 radicales distintos, excepto en el caso de la glicocola. Por ello, este es un carbono asimétrico. Uno de esos radicales siempre es un grupo ácido, carboxilo, y el otro es básico, amina. El tercer grupo es un hidrógeno y el cuarto es un radical, característico de cada aminoácido. Los radicales confieren al aminoácido unas características propias. Por ello, estos radicales se utilizan como criterio de clasificación de los aminoácidos. Formando parte de las proteínas existen 20 aminoácidos, que son alfa-aminoácidos. Existen otros muchos tipos de aminoácidos, pero no se asocian formando macromoléculas. Propiedades de los aminoácidos. Isomería. Al poseer un carbono asimétrico, los aminoácidos poseen isomerías. Existe una forma D y otra forma L. Los isómeros se poseen en proyección lineal, el grupo amina, NH2, hacia la derecha del carbono asimétrico, mientras que la isomería L presenta el grupo amina, NH2, a la izquierda del carbono asimétrico. Existen isómeros ópticos. Las moléculas que desvían la luz polarizada a la derecha se denominan destrógiras y se representan con el signo más. Las moléculas que desvían la luz polarizada a la izquierda se denominan levógiras y se representan con el signo menos. Propiedades químicas. Los aminoácidos presentan cargas. Los aminoácidos pueden captar o ceder protones al medio, dependiendo del pH de la disolución en la que se encuentren. Si la disolución es ácida, los aminoácidos captan protones y se comportan como una base. Si la disolución es básica, ceden protones y se comportan como un ácido. Por tener este comportamiento, se dice que los aminoácidos son anfóteros. El punto isoeléctrico es el valor de pH al que el aminoácido presenta una carga neta igual al 0. Observa qué le ocurre al aminoácido alanina cuando cambia el pH, en la animación de la derecha. Las proteínas y los péptidos. Los péptidos y las proteínas se forman por la unión de aminoácidos, mediante un enlace llamado enlace peptídico. Enlace peptídico. Este enlace se establece entre el grupo carboxilo del primer aminoácido y el grupo amina del segundo aminoácido. La característica principal de este enlace radica en que no permite el giro de los elementos unidos por él, por lo que es un enlace rígido. La rigidez de este enlace se debe a que los electrones del doble enlace, que posee el carbono del grupo carboxilo con el oxígeno, se moviliza hacia la unión entre el carbono carboxilo y el nitrógeno del grupo amina. Los péptidos. Los péptidos son moléculas formadas por aminoácidos unidos por enlace peptídico. El número de aminoácidos puede oscilar entre 2 y 100 y más de 100 aminoácidos se considera una proteína. Incluso, si el número de aminoácidos es menor que 100, pero el peso molecular es mayor que 5.000 daltons, la molécula sería una proteína. Ejemplos de péptidos metabólicamente importantes son la insulina, el glucagón, la oxitocina, la vasopresina. Las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos unidos por enlace peptídico. El número de aminoácidos suele ser mayor que 100 y el peso molecular excede de los 5.000 daltons. La alternancia entre los enlaces rígidos, enlaces peptídicos, y los enlaces móviles, enlaces intraaminoácido, hace que estas moléculas adquieran una estructura bastante compleja. Estas moléculas cumplen muchas y variadas funciones en los seres vivos. Estructura. Las proteínas adquieren una estructura que, a veces, resulta muy compleja. Esto es debido a las cargas que tienen los radicales de los aminoácidos y a la rigidez del enlace peptídico. Las cargas que posean esos radicales generan unas propiedades en las proteínas. La estructura de las proteínas nos sirve para confeccionar una clasificación de estas complejas moléculas. También,
La estructura es la responsable de generar determinadas funciones que son esenciales para los seres vivos. Estructura de las proteínas. La estructura de las proteínas se puede estudiar desde 4 niveles de complejidad, que son la estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. Estructura primaria. La estructura primaria de las proteínas hace referencia a la secuencia de aminoácidos que la componen, ordenados desde el primer aminoácido hasta el último. El primer aminoácido tiene siempre libre el grupo amina, por lo que se le da el nombre de aminoácido N-terminal. El último aminoácido siempre tiene libre el grupo carboxilo, por lo que se denomina aminoácido C-terminal. Para determinar la secuencia no basta con saber los aminoácidos que componen la molécula, hay que determinar la posición exacta que ocupa cada aminoácido. La estructura primaria determina las demás estructuras de la proteína. Estructura secundaria. La estructura secundaria de una proteína es un nivel de organización que adquiere la molécula, dependiendo de cómo sea la secuencia de aminoácidos que la componen. La rigidez del enlace peptídico, la capacidad de giro de los enlaces establecidos con el carbono asimétrico y la interacción de los radicales de los aminoácidos con la disolución en la que se encuentra, lleva a plegar la molécula sobre sí misma. Las conformaciones resultantes pueden ser la estructura en A-hélice, la B-laminar y la hélice de colágeno. Alfa-hélice. Es una estructura helicoidal destrógira, es decir, que las vueltas de la hélice giran hacia la derecha. Adquieren esta conformación proteínas que poseen elevado número de aminoácidos con radicales grandes o hidrófilos, ya que las cargas interactúan con las moléculas de agua que la rodean. La estructura se estabiliza, gracias a la gran cantidad de puentes de hidrógeno que se establecen entre los aminoácidos de la espiral. Beta-laminar. También se denomina hoja plegada o lámina plegada. Es una estructura en forma de zigzag, forzada por la rigidez del enlace peptídico y la apolaridad de los radicales de los aminoácidos que componen la molécula. Se estabiliza creando puentes de hidrógeno entre distintas zonas de la misma molécula, doblando su estructura. De este modo adquiere esa forma plegada. Hélice de colágeno. Es una estructura helicoidal, formada por hélices más abiertas y rígidas que en la estructura de alfa-hélice. Esto es debido a la existencia de gran número de aminoácidos prolina e hidroxiprolina. Estos aminoácidos tienen una estructura ciclada, en forma de anillo, formando una estructura, también rígida, en el carbono asimétrico, lo que le imposibilita girar. En algunas ocasiones, las proteínas no adquieren ninguna estructura, denominándose a esta conformación, estructura al azar. Estructura terciaria. La estructura terciaria es la forma que manifiesta en el espacio una proteína. Depende de la estructura de los niveles de organización inferiores. Puede ser una conformación redondeada y compacta, adquiriendo un aspecto globular. También puede ser una estructura fibrosa y alargada. La conformación espacial de la proteína condiciona su función biológica. Las proteínas con forma globular reciben el nombre de esferoproteínas. Las proteínas con forma filamentosa reciben el nombre de escleroproteínas. Estructura cuaternaria. Cuando varias proteínas se unen entre sí, forman una organización superior, denominada estructura cuaternaria. Cada proteína componente de la asociación conserva su estructura terciaria. La unión se realiza mediante gran número de enlaces débiles, como puentes de hidrógeno o interacciones hidrofóbicas.